Dolor de cabeza, ¿cuándo preocuparse y qué hacer? Casi todo el mundo ha tenido dolor de cabeza, y la mayoría de nosotros lo hemos tenido muchas veces. Un dolor de cabeza leve es poco más que una molestia que se alivia con un analgésico de venta libre, algo de comida o café, o un breve descanso. Pero si su dolor de cabeza es intenso o inusual, debes preocuparte por un derrame cerebral, un tumor o un coágulo de sangre. Afortunadamente, estos problemas son poco frecuentes. Aún así, debes saber cuándo un dolor de cabeza necesita atención urgente, y cómo controlar la gran mayoría de los dolores de cabeza que no son una amenaza para tu salud. ¿Qué causa los dolores de cabeza? Los médicos no comprenden del todo las causas de la mayoría de los dolores de cabeza. Sí saben que el tejido cerebral y el cráneo nunca son responsables, ya que no tienen nervios que registren el dolor. Pero los vasos sanguíneos de la cabeza y el cuello pueden señalar el dolor, al igual que los tejidos que rodean el cerebro, y algunos nervios importantes que se originan en él. El cuero cabelludo, los senos paranasales, los dientes, los músculos y articulaciones del cuello, también pueden causar dolor de cabeza. ¿Cuándo hay que preocuparse por un dolor de cabeza? Puedes ocuparte de muchos tipos de dolores de cabeza por ti mismo, y tu médico puede darte medicamentos para controlar la mayoría de los dolores de cabeza más fuertes. Pero algunos dolores de cabeza requieren atención médica inmediata. He aquí algunas señales de advertencia, para saber cuándo debe preocuparse por los dolores de cabeza. Dolores de cabeza que aparecen por primera vez después de los 50 años. Un cambio importante en el patrón de los dolores de cabeza. Un dolor de cabeza inusualmente intenso. Dolor de cabeza que aumenta al toser o moverse. Dolores de cabeza que empeoran constantemente. Cambios en la personalidad o la función mental. Dolores de cabeza acompañados de fiebre, rigidez de cuello, confusión, disminución del estado de alerta o de la memoria, o síntomas neurológicos, como alteraciones visuales, dificultad para hablar, debilidad, entumecimiento o convulsiones. Dolores de cabeza acompañados de un ojo rojo doloroso. Dolores de cabeza acompañados de dolor y sensibilidad cerca de las sienes. Dolores de cabeza tras un golpe en la cabeza. Dolores de cabeza que impiden las actividades diarias normales. Dolores de cabeza que aparecen de forma brusca, especialmente si le despiertan. Dolores de cabeza en pacientes con cáncer o con el sistema inmunitario deteriorado. Tipos de dolores de cabeza. Existen más de 300 tipos de dolores de cabeza, pero solo un 10% de ellos tienen una causa conocida. Las demás se denominan cefaleas primarias. A continuación, un resumen de las principales cefaleas primarias. Cefaleas tensionales. Las cefaleas tensionales, que se dan en 3 de cada 4 adultos, son las más comunes de todas las cefaleas. En la mayoría de los casos, son de gravedad leve a moderada, y se producen con poca frecuencia. Sin embargo, unas pocas personas padecen cefaleas tensionales severas, y algunas las padecen 3 o 4 veces por semana. La típica cefalea tensional produce un dolor sordo y punzante en ambos lados de la cabeza. Las personas con fuertes cefaleas tensionales pueden tener la sensación de tener la cabeza en una prensa. También pueden doler los hombros y el cuello. Algunas cefaleas tensionales están provocadas por la fatiga, el estrés emocional, problemas en los músculos, articulaciones del cuello o la mandíbula. La mayoría duran entre 20 minutos y 2 horas. Si sufres ocasionalmente dolores de cabeza de tipo tensional, puedes ocuparte de ellos tú mismo. Los analgésicos de venta libre, como el paracetamol y los antiinflamatorios no esteroideos, como la aspirina, el naproxeno o el ibuprofeno, suelen funcionar, pero sigue las instrucciones de la etiqueta, y nunca tomes más de lo que debas. Una almohadilla térmica o una ducha caliente pueden ayudar. Algunas personas se sienten mejor con una breve siesta o un ligero refrigerio. Si tienes frecuentes dolores de cabeza de tipo tensional, intenta identificar los factores desencadenantes para poder evitarlos. No te canses en exceso, ni te saltes las comidas. Aprende técnicas de relajación. El yoga es especialmente útil, porque puede relajar tanto la mente como los músculos del cuello. Si aprietas la mandíbula o rechinas los dientes por la noche, una placa de mordida puede ayudarte. Si necesitas más ayuda, tu médico puede recetarte un analgésico más fuerte, o un relajante muscular para controlar el dolor de cabeza.
Muchas personas con cefaleas tensionales recurrentes pueden prevenir los ataques tomando un antidepresivo tricíclico, como la amitriptilina. Afortunadamente, la mayoría de las personas con cefaleas de tipo tensional se comportan muy bien, con programas más sencillos. Migraña. Las migrañas son menos frecuentes que las cefaleas tensionales, pero suelen ser mucho más graves. Son de 2 a 3 veces más frecuentes en las mujeres que en los hombres, pero eso es un pequeño consuelo, si te encuentras entre el 6 y el 8% de todos los hombres que padecen migrañas. Y dado que un estudio de Harvard sobre 20.084 hombres de entre 40 y 84 años, informó de que padecer migrañas aumenta el riesgo de infarto de miocardio en un 42%, los hombres con migrañas deberían tomarse en serio sus dolores de cabeza. Los neurólogos creen que las migrañas están causadas por cambios en el flujo sanguíneo del cerebro y la actividad de las células nerviosas. La genética juega un papel importante, ya que el 70% de las víctimas de la migraña tienen al menos un pariente cercano con el problema. Los desencadenantes de la migraña. Aunque la migraña puede aparecer sin previo aviso, a menudo la desencadena un factor. Los factores que desencadenan una migraña varían de una persona a otra, pero el migrañoso suele ser sensible a los mismos desencadenantes. En el siguiente listado, enumeramos algunos de los más comunes. Principales desencadenantes de la migraña. 1. Cambios de tiempo, aumento de la humedad, calor. Falta de sueño o exceso de sueño. Fatiga. Estrés emocional. 2. Desencadenantes sensoriales, luces brillantes o parpadeantes, ruidos fuertes, olores intensos. 3. Desencadenantes dietéticos. Saltarse una comida. El alcohol, especialmente el vino tinto. El chocolate. Nitratos en carnes y pescados curados. El queso curado. Aumento o disminución de la cafeína. El glutamato monosódico, a menudo presente en los alimentos asiáticos y preparados. Síntomas de migraña. Las migrañas suelen comenzar por la noche, o durante el sueño. En algunas personas, los ataques van precedidos de varias horas de fatiga, depresión y pereza, o de irritabilidad e inquietud. Como los síntomas de la migraña varían mucho, al menos la mitad de los que la padecen creen que tienen cefaleas sinusales o tensionales, no migrañas. Alrededor del 20% de las migrañas comienzan con uno o más síntomas neurológicos denominados aura. Las molestias visuales son las más comunes. Pueden incluir halos, destellos o luces intermitentes, líneas onduladas, e incluso la pérdida temporal de la visión. El aura también puede producir entumecimiento u hormigueo en un lado del cuerpo, especialmente en la cara o la mano. Algunos pacientes desarrollan los síntomas del aura sin tener dolores de cabeza, a menudo piensan que están sufriendo un ataque, no una migraña. La mayoría de las migrañas se desarrollan sin aura. En los casos típicos, el dolor se produce en un lado de la cabeza, y suele comenzar alrededor del ojo y la sien, antes de extenderse a la parte posterior de la cabeza. El dolor suele ser intenso y se describe como palpitante o pulsátil. Las náuseas son frecuentes, y muchos pacientes con migraña presentan lagrimeo, goteo nasal o congestión. Si estos síntomas son prominentes, pueden llevar a un diagnóstico erróneo de cefaleas sinusales. Sin un tratamiento eficaz, las crisis de migraña suelen durar entre 4 y 24 horas. Cuando se sufre una migraña, incluso 4 horas es demasiado tiempo, y por eso es tan importante el tratamiento temprano de una migraña. Tratamiento de la migraña. Si detectas una migraña en sus primeras fases, puedes controlarla con analgésicos de venta libre. El paracetamol, la aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno, y una combinación de analgésicos y cafeína, son eficaces si se toma una dosis completa en las primeras fases del ataque. Cuando se necesitan medicamentos con receta, la mayoría de los médicos recurren a los triptanes, que están disponibles en forma de comprimidos, aerosoles nasales, o inyecciones que los pacientes pueden aprender a administrarse. Algunos ejemplos son sumatriptán, zolmitriptán y rizatriptán. Los triptanes proporcionan un alivio completo, en un plazo de 2 horas para hasta el 70% de los pacientes. La respuesta es mejor si el tratamiento se inicia pronto. Algunos pacientes necesitan una segunda dosis en un plazo de 12 a 24 horas.
Los pacientes con enfermedades cardiovasculares, y los que toman una dosis elevada de ciertos antidepresivos, deben discutir los riesgos de su uso con su médico. Colabora con tu médico para encontrar el tratamiento de la migraña que mejor se adapte contigo. Recuerda, sin embargo, que el uso excesivo puede provocar cefaleas de rebote, y un círculo vicioso de medicamentos y dolores de cabeza. Por eso, si necesitas tratamiento más de 2 o 3 veces por semana, considera la posibilidad de tomar medicamentos preventivos. Prevención de las migrañas. Algunas personas pueden prevenir las migrañas, simplemente evitando los desencadenantes. A otras les va bien una terapia rápida para los ataques ocasionales. Pero los pacientes que sufren ataques frecuentes de migraña, suelen beneficiarse de los medicamentos preventivos. Entre los fármacos de prescripción eficaces, se encuentran los betabloqueantes, como el propranolol, el nadolol y el atenolol, ciertos antidepresivos, como la amitriptilina, y ciertos anticonvulsivos, como el topiramato y el valproato. Los casos difíciles pueden beneficiarse de la remisión a un especialista en cefaleas. Cefaleas en racimo. Las cefaleas en racimo son dolores de cabeza poco frecuentes pero muy intensos, y se dan 5 veces más en hombres que en mujeres. Aunque cualquiera puede padecerlas, el paciente típico es un hombre de mediana edad, con antecedentes de tabaquismo. El problema recibe su nombre, porque los dolores de cabeza tienden a presentarse en racimos, con 1 a 8 dolores de cabeza al día, durante un periodo de 1 a 3 meses cada año o 2, a menudo, en la misma época del año. El dolor siempre afecta a un lado de la cabeza y es muy intenso. El ojo del lado dolorido está rojo y lloroso, el párpado puede caer, y la nariz gotea o está bloqueada. El ataque comienza de forma brusca, y dura entre 30 y 60 minutos. La mayoría de los afectados, se vuelven inquietos y agitados durante el ataque, incapaces de quedarse quietos, caminan, trotan o se golpean la cabeza contra la pared. El dolor puede ir acompañado de náuseas, y sensibilidad a la luz y al sonido. La inhalación de oxígeno de alto flujo poco después de la aparición de la cefalea, suele detener el ataque. El sumatriptán, suele ser eficaz para las cefaleas en racimo, sobre todo, cuando se administra en forma de inyección. Otros triptanes también pueden ayudar. Algunos pacientes prefieren las gotas nasales de lidocaína, las inyecciones de dihidroergotamina, u otros tratamientos. El medicamento más eficaz para prevenir los ataques de cefalea en racimos, es el verapamilo, un bloqueador de los canales de calcio. Otros medicamentos que pueden ayudar son, el divalproex, el topiramato y el litio. Te recomendamos que antes de automedicarte, solicites ayuda con tu médico de confianza.